Buenos días, maestra y presentes. Nosotros somos del Instituto Tecnológico de Villahermosa, de la materia Físico-Química y de la carrera de Ingeniería Química. Hoy presentaremos el tema electroquímica. El equipo está conformado por mi compañero Jorge Schott Pérez, Paola Marina, mi compañero General Alonso Pérez Hipólito y su servidor Gadiel Méndez Espíndola. Empecemos. Vamos a empezar con una pequeña introducción acerca de lo que es la electroquímica. La electroquímica se trata con las reacciones químicas que producen electricidad y los cambios asociados con el paso de la corriente eléctrica a través de la materia. Las reacciones involucran la transferencia de electrones, por eso son reacciones de oxidación, reducción o redox. Muchos metales se pueden purificar o galvanizar usando los métodos electroquímicos. Los dispositivos como los automóviles, teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas, relojes, marcapasos y muchos otros usan las baterías como energía. Las baterías usan las reacciones químicas que producen electricidad de forma espontánea y que se pueden convertir en trabajo útil. Todos los sistemas electroquímicos involucran la transferencia de los electrones en un sistema de reacción. En muchos sistemas, las reacciones ocurren en una región conocida como la celda, donde la transferencia de los electrones ocurre en los electrodos. Muy buenos días, vamos a empezar con el tema 5.2, celdas electroquímicas. ¿Qué son las celdas electroquímicas? Las celdas o pilas electroquímicas son dispositivos en los que tienen lugar las reacciones electroquímicas. Estas celdas son capaces de generar energía eléctrica a partir de determinadas reacciones químicas. Pueden dividirse en celdas electrolíticas y voltaicas. Este tipo de reacción suele darse en reacciones de óxido de reducción. Y vamos a hablar de las características de las celdas electroquímicas, empezando por los electrodos. En cada reacción electroquímica habrá dos electrodos. Cada electrodo funcionará para llevar a cabo una media reacción específica de oxidación y o de reducción. En este caso donde se suelen presentar lo que son los cátodos y anodos. Luego de eso tenemos los conectores. En una celda electroquímica, ya sea electrolítica o voltaica, será necesario un circuito externo por donde pueda circular la corriente. El flujo de electrones generado en la reacción será transferido a través de este circuito compuesto. Y luego tenemos los accesorios adicionales. El comportamiento de almacenamiento de la reacción. Además, es necesario otro componente que se ocupe del flujo de electrones. Este equipo regulador de la electricidad puede ser un medidor de tensión para las celdas voltaicas o una batería u otra fuente de energía para el caso de las celdas electrolíticas. Ahora vamos a ver sus aplicaciones. Para la aplicación potencial estándar de la celda. ¿El potencial estándar qué es? Se refiere a la tensión producida por la celda electroquímica voltaica, por lo tanto hay dos maneras que se pueden utilizar para encontrar el potencial de celda estándar para una reacción química. Primero, realizar la reacción y leer el medidor de tensión, o calcular el potencial estándar de la celda a partir de los potenciales estándar de los electrodos. Los potenciales de electrodos estándar se miden llevando a cabo la reacción electroquímica de la media celda dada un electrodo de hidrógeno estándar. Esto da un electrodo de voltaje positiva o negativa que puedes utilizar para los cálculos con otros potenciales de electrodo, ya que todos son relativos al potencial de electrodo de hidrógeno estándar. Esto significa que se puede poner 0 al electrodo de hidrógeno estándar para realizar estos cálculos. Y precisamente para realizar estos cálculos del potencial de electrodo estándar de una celda electroquímica se utiliza la siguiente fórmula. Otros factores termodinámicos que intervienen o que son necesarios saber para poder seguir avanzando en el tema es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs determina la cantidad de energía del sistema. Se trata de la energía que se puede poner en funcionamiento y la constante de equilibrio K, que nos va a dar la relación entre los productos y los reactivos, y vamos a poder utilizarla para controlar la reacción de redox, que era lo que mencionaba en un principio. Bueno, ahora yo le explicaré el subtema 5.3, que es potencial de electrodo. El potencial de electrodo o potencial de reducción de electrodo de un elemento es la diferencia existente entre el potencial que tiene una celda formada por un electrodo y un electrodo conocido como estándar de hidrógeno, con la actividad llevada a cabo por los iones que participan
En el proceso es de 1 mol sobre litro a una presión de una atmósfera y una temperatura de 25 grados Celsius, que viene equivaliendo a 298 grados Kelvin. Bueno, el potencial en el electrodo normal se suele representar con la letra E, grados, metiéndose en voltios, que pues, se representa con un V, siguiendo el Sistema Internacional de Unidades. En una célula electroquímica se lleva a cabo siempre una reacción de tipo redox, dividida en 2 semireacciones. Semireacción de oxidación, el cual se produce una pérdida de electrones y tiene lugar en el anodo, siendo este electrodo negativo, y la semireacción de reducción, donde se produce una ganancia de electrones, el cual tiene un lugar en el cátodo o un electrodo positivo. Bueno, ahora les explicaré un ejemplo que pues es donde dice que una celda electroquímica se encuentra formada por 2 reacciones de semicelda, cada una de las cuales tiene una potencia de electrodo característico asociado a ella. Las potenciales de electrodo miden la fuerza impulsora de las semireacciones cuando por convenio ambas se escriben como reducciones. Como puede ver, aquí tenemos las 2 reacciones. Y pues para poder obtener el potencial de potencia de celda, pues se usa esta fórmula, que es E célula menos E cátodo, que viene siendo esta, menos E anodo, que viene siendo esta, la cual, si E celda resulta positivo la reacción, es espontánea en la dirección escrita. En cambio, si E celda resulta negativo, la reacción será espontánea en el sentido inverso. A continuación veremos el punto 5.4, que es procesos electrolíticos. La electrólisis es el proceso en el cual el paso de una corriente eléctrica por una disolución o por un electrolito fundido produce una reacción redox o no espontánea. Se conoce como celdas o cubas electrolíticas a los recipientes que contienen electrolito disuelto o difundido en el que se sumergen los electrodos, conectados a una fuente de corriente continua de que proceden los electrones. Los electrodos son superficies sobre las que tienen lugar los procesos redox. El anodo es un electrodo en el que se produce la oxidación, es el electrodo positivo, y el cátodo es un electrodo en el que se produce la reducción, es el electrodo negativo. A continuación veremos algunas aplicaciones de los procesos electrolíticos. Como punto número 1, tenemos la obtención de diversas sustancias. Esto permite la obtención de sustancias que por sus elevadas potencias no se pueden obtener a través de una reacción química normal. Como segundo punto, la purificación de metales. La mayoría de los metales se obtienen por procesos metalúrgicos, pero como la pureza del metal no es la que se desea, se somete a un proceso de purificación. Un ejemplo es el cobre para sus usos eléctricos. Y como tercer aplicación tenemos el recubrimiento metálico o galvanizado de metales. Son las 2 aplicaciones más importantes, que son el dorado o el plateado de objetos metálicos para su embellecimiento, los recubrimientos de superficies metálicos, hierro o acero, con metales para que resistan mejor la corrosión. Algunos productos que podemos obtener en la vida cotidiana son, por ejemplo, los clavos, los alambres y las láminas galvanizadas. Como tercer diapositiva veremos un ejercicio sobre, el ejercicio es una bobina de 600 espiral, emplea 8 por 10 a la menos 2 segundos en pasar entre los polos de un imán en forma de U, desde un lugar donde el flujo magnético es de 1.8 por 10 a la menos 4 WIP, a otro en el que este igual es a 9 por 10 a la menos 4 WIP,
¿Cuál es el FEM medida media inducida? Bueno, a continuación vamos a ocupar esta fórmula, donde E es FEM media inducida expresada en volts. La N, cuando se trata de una bobina que tiene N número de vueltas o espiras, la expresión matemática para calcular el FEM inducida es la siguiente, donde esto es el flujo magnético final medido en Webers y se resta con el flujo magnético inicial calculado en Webers, y T significa el tiempo que se realiza la variación del flujo medida en segundos. Bueno, la solución dice tiene 600 espiras, lo que implica que es una fórmula donde hay una N de número de vueltos. Entonces, obteniendo los datos, N serían las 600 vueltas, donde T sería el tiempo, que tiene un valor de 8 por 10 a la menos 2 segundos, donde el flujo inicial sería de 1.8 por 10 a la menos 4 Webers, y el flujo final tendría un valor de 9 por 10 a la menos 4. Sustituyendo los valores en la fórmula, como tendríamos el valor de menos 5.4 volts. Gracias. Buenos días, a mí me corresponde el tema de la corrosión. La corrosión es un término que se utiliza para describir el proceso de deterioro de materiales metálicos, incluyendo tanto metales puros como aleaciones de estos, mediante reacciones químicas y electroquímicas. A continuación les voy a explicar un pequeño ejemplo, pero vamos a suponer que tenemos un metal en estado de oxidación cero, en estado metálico, y pasa a un estado de oxidación superior, un estado positivo, y por lo tanto se producen electrones. En caso de una reducción, lo que pasaría es que el metal en estado de oxidación M+, más Me- pasaría a un estado de oxidación. Esto más o menos, ¿cómo ocurre el fenómeno de corrosión? La mayoría de procesos de corrosión involucran reacciones de reducción-oxidación, reacciones electroquímicas, donde para que se desarrollen estos procesos se necesita la existencia de tres constituyentes, que ya previamente los mencionó mi compañera Paola, pero se los voy a comentar nuevamente. Unos electrodos, que en este caso sería el anodo y el catodo, que están aquí, el anodo y el catodo. Un electrolito, que en este caso puede ser una disolución, depende cuál se ponga, que es un líquido, que funciona, bueno, el electrolito es el que funciona como medio conductor. En la mayoría de los casos corresponde una solución acuosa el electrolito y una conexión eléctrica entre los electrodos. Bueno, a continuación explicaré un breve ejercicio de corrosión, el cual nos dice que en una pila formada por dos electrodos de hierro y cobre en una disolución de sulfuro de cobre hay que calcular el potencial normal, pero primero que nada tenemos que ir a la tabla de potenciales. En este caso hemos dicho que tenemos el hierro por un lado y el cobre por el otro. Una vez que los tenemos identificados, el de más arriba va a pasar a reducción y al de más abajo le daremos la vuelta a la reacción completa para poder cambiar el signo y poder sumarlos. En este caso, la reacción que yo tengo es Cu2 más 2E que produce H2. Y el número que tengo es que produce cobre. Y el número que tengo es 0.340 positivo. Y la reacción a la que le damos la vuelta es la de hierro, que es hierro que produce y el número que tiene es menos 0.440, que en este caso se supone que le daremos la vuelta para que quede positivo. Entonces, representando con la unidad de potencial de reducción, que es E,
pondremos la suma de 0.340 más 0.440, lo cual nos dará el resultado de 0.78 voltios. Gracias. Bueno, a continuación sigue el subtema 5.6, que es protección catódica. La protección catódica se logra haciendo fluir una corriente catódica a través de la interfaz metal-electrolito, proveyendo así una cantidad suficiente de electrones para favorecer la reacción de reducción sin que la reacción anódica de disolución metálica aporte ningún electrón. El método más simple para aplicar protección catódica es conectando el metal a proteger, que pues en este caso sería cátodo, con otro metal que se corre más fácilmente para que este último actúe como anodo. El principio básico de la protección catódica se basa en los principios de la corrosión galvánica, pero en este caso aplicados a favor del material anódico. Bueno, en conclusión, digamos que la electroquímica estudia los cambios químicos que se producen en un sistema del consumo de energía eléctrica o con la generación de esta. La electroquímica cubre tanto reacciones de la química inorgánica como la química orgánica y por ende con muchos procesos industriales, biólogos, el fenómeno de la corrosión de metales, una de las aplicaciones más importantes y actualmente adquiere gran relevancia con el impulso de los dispositivos eléctricos portátiles y los vehículos eléctricos. Estos avances son posibles debido a que ciertas reacciones químicas espontáneas que realizadas bajo ciertas circunstancias espontáneas producen energía eléctrica.